¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Vinculados Contigo. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, hemos estado hablando sobre salud mental, qué importante. Hemos estado hablando de este tema a propósito de la apertura del consultorio psicológico de la UCSG. Y aquí también hay otro tema sobre la mesa: la depresión. Según la Organización Mundial de la Salud, este trastorno afecta a más de 300 millones de personas en el mundo. Vaya cifra. Esta entidad ha llegado a calificar este trastorno como común debido a su elevada incidencia. Así las cosas. En el Ecuador, de hecho, según el Ministerio de Salud, la depresión afecta en mayor medida a las mujeres. El Vicerrectorado de Vinculación y UCSG Radio presentan Vinculados Contigo, un espacio en el que difundimos los proyectos de la UCSG con la comunidad, junto a María Gabriela Castro. Bienvenidos. Me acompaña Rodolfo Rojas, director del proyecto del Consultorio de Atención Psicológica de la UCSG, para hablar de este tema. ¿Qué tal, Rodolfo? Bienvenido. Muy buenas, gracias por la invitación. Bueno, ¿qué es la depresión? Bueno, la depresión está caracterizada por una tristeza profunda, ¿sí? Bueno, esto bastaría, digamos, como para consultar, por lo menos, pero muchas veces además está acompañada con una inhibición de las funciones, digamos, ¿no? Y ahí es donde se vuelve más evidente, ¿no? ¿Funciones como cuáles, por ejemplo? Desde el levantarse, ir a trabajar, pesadez, a veces podría considerarse que son, de hecho lo son, un poco genéricos, digamos, ¿no? Un poco de malestar ahí siempre. Eso no es depresión en sí, pero digamos, si usted se está digámoslo así, digamos, ¿no? Si usted se está preguntando si pudiera tener depresión, mejor consulte, ¿sí? Porque es muy fácil, O sea, todos somos susceptibles a sufrir depresión. Claro sí, que sí. Es una problemática además que se enmascara muy fácilmente, digamos, ¿no? Sí. A la vez, por ejemplo, también es verdad también que hay situaciones en las cuales es normal estar triste, ¿no? Ante una pérdida, por ejemplo, la muerte de un familiar cercano, o sea, eso no es depresión, es la tristeza, es un duelo que hay que realizar. Sin embargo, también se sugiere consultar, pero no es depresión en sí, digamos. Lo que hay que hacer es un duelo, ¿no? O sea, hay que diferenciar, digamos, de las tristezas que nos trae la vida, que claro, efectivamente de eso hay también. Por ¿sí? supuesto. Y esto otro que, digamos, a veces pareciera inclusive que no tiene como causa aparente, ¿no? A veces como que una cosa chiquita, ¿no? Algo nos pasa chiquito, qué sé yo, nos frustramos porque algo no nos salió y nos ponemos muy mal, digamos, ¿no? Entonces esa es una señal clara de que habría algo detrás, ¿sí? Justamente el trabajo psicológico va a ir del orden de desenmarañar qué es lo que se está juntando, digamos. Esto chiquito que está aquí, que es la punta del iceberg, que se junta con alguna problemática preexistente o que veremos arrastrando y que nos produce lo actual, digamos. Sí, justo el tema de este podcast, ¿no? La depresión, signos de alerta. ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cómo mi entorno se puede dar cuenta? Eso es importante porque si bien es cierto también hay una suerte de como estar pendientes de qué es lo que nos pasa, digamos, ¿no? Miren que es muy generalizado pensar que uno se conoce a sí mismo para nada. Ya desde los griegos había un conócete a ti mismo como un indicativo, como una máxima. Es porque realmente es lo más difícil, de hecho. Es un poco más fácil ver en los otros, ¿sí? Esto de ver la paja en el ojo ajeno, digamos, ¿no? Es más fácil ver en los otros. En nosotros es un poco más complicado, pero se recomienda, digamos, hacer un insight, llamamos, ¿no? O sea, estar siempre como, bueno, ¿qué me pasa? Tener un momento de pensar con otros. También conversar es muy importante, ¿no? Yo digo siempre, más allá del hola y chao, las cosas estandarizadas, ¿cómo estás bien? No sé qué, no, sino hablar de verdad. Mira, hoy día me sentí así, Pero cuéntame si esa tu persona día. se encierra, o lo que es peor todavía, tú decías algo, se enmascara. Sí, correcto. Entonces, yo estoy feliz todo el tiempo, aparento que no me pasa nada, en mis redes sociales yo muestro que estoy muy bien y parece que yo estoy muy bien. Muy bien. ¿Y quién se entera que yo estoy sufriendo depresión, por ejemplo? Muy bien, sí. Entonces decíamos, por un lado, estar pendiente de nosotros mismos, pero también ayudarnos con los otros, ¿sí? Sí. Entonces ahí viene lo que te dice un poco, la familia, los amigos, ¿no? Ahora, recordar también que uno se da cuenta, digamos, ¿no? Apelos a la experiencia de cada quien, digamos, ¿no? Uno sabe cuando tiene un problema que hay personas que tienen una mejor escucha,
que no nos juzgan tanto, que no nos van a decir rapidito, no, es que tienes que hacer tal cosa, digamos, ¿no? O que, ¿por qué hiciste eso? Una persona que no nos juzgue, digamos, son con las personas que hay que tratar, ¿no? Y además de ida y vuelta, digamos, ¿no? De generar una confianza en la cual se puede hablar un poco más de las cosas, ¿sí? Más a profundidad, más allá de lo lechado, digamos, ¿no? Y esa combinación entre ver un poco para adentro, pero también ayudarnos con los otros en externo, es que nos puede ir a ayudar, porque efectivamente lo que tú has mencionado es una cuestión de negación que es muy presente, muy frecuente, digamos, ¿no? Justamente se nos vuelve insoportable algo, algún dolor, ¿no? Sea el origen del que sea, y entonces reaccionamos totalmente con lo contrario. No, todo está bien, ¿sí? Entonces, ¿y eso qué es lo que pasa? Que lejos de ayudarnos, ¿sí? Nos pasa factura mucho peor después. Sí, es una cosa que se va juntando como una olla de presión y explota de las peores maneras, o como hemos visto en consultorio también, a veces implota, digamos. No es que explota para el exterior, sino que para adentro, derrumbando a la persona realmente de una forma muy fuerte. Entonces, yo detecto que estoy en un cuadro depresivo o que algún familiar, amigo está en este problema. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo puedo abordar el problema con esta persona? Porque lo que yo he escuchado ya realmente de varios especialistas en otras entrevistas es como que lo peor que les puedo decir, ay, pero no te desanimes. Muy bien. Sí, me gustó como la leí hace poquito en alguna red, era que decían esa positividad tóxica. Ah, sí. Porque se vuelven eso, ¿no? O sea, claro. Es que no, pero facilito, no, pero ya está bien, ya, olvídate, sí. Es lo peor que puede pasar. Es como que uno dijera, nos encuentran un tumor, un cancerígeno, digamos, no, ya déjalo nomás, olvídate de eso. Claro. Eso es un poco lo que nos pasa. ¿Por qué? Porque claro, ese ratito no pensamos, no lo tenemos en la conciencia, pero hay que recordar que la mente es una cuestión muy compleja, el elemento más complejo que conocemos hasta ahora, y entonces hay una serie de instancias en las cuales no tenemos acceso directamente, pero que sigue ahí, digamos. Entonces ese malestar sigue estando ahí y sigue causándonos todas de repente, por ejemplo, aquí no le ha pasado de repente que uno se pone muy mal, muy triste, y uno dice, no, de la nada, dice, no es de la nada, son de esas cosas guardadas que tenemos. Sí, es verdad. Entonces, ¿cómo puedo abordar el tema con la otra persona que caiga en cuenta que tiene depresión y que necesita ayuda psicológica? ¿Cómo puedo iniciar esa conversación, por ejemplo? O sea, cómo ayudarle a alguien que está necesitando de eso. Eso es interesante, porque justamente yo suelo recomendar, digamos, a veces, ¿no? Cuando las personas están como muy reacias al trabajo, digamos, mira, aprovecha cuando alguien está mal, ¿sí? Porque cuando estamos bien, ¿para qué? Digamos, sí. Pero digamos, cuando esta persona está un poco mal, un poco triste, dice, mira, escucharla, ¿no? Primero, mira, me cuentas esto, pero podría haber alguien que te ayude a lidiar con eso, a salir solos no podemos, digamos, ¿no? ¿Por qué no consultas y así te alivias y pasas de esto un poco más rápido? Posiblemente lo va eventualmente a resolver, posiblemente, o si no se va a volver una cuestión crónica y desencadenar a peor, pero digamos, en todo caso, ¿para qué sufrir si hay alternativas que pueden ayudar a tramitar eso? Digamos. Ahora, personas con depresión, ¿se puede hacer atender en el consultorio psicológico de la UCSG? Sí, por supuesto que sí. Ok, muy bien. Ahora, ¿por qué la depresión? ¿Por qué en los últimos años hemos escuchado hablar mucho más de depresión? Es decir, posiblemente en la generación de mis padres, de mis abuelos, de mis bisabuelos, no escuchábamos hablar de depresión, pero ahora, ¿por qué escuchamos más hablar de depresión? Bueno, diría yo que básicamente antes a la gente no le quedaba de otra, no había tampoco alternativas de trabajo, ¿sí? En nuestros abuelos, psicólogos no había, aquí en Guayaquil, por ejemplo. Y así en muchísimos países, incluso en el primer mundo, digamos, es una cosa como decíamos, ¿no? La psicología es un área realmente nueva. O sea, ¿nos deprimimos más en este siglo? Yo creo que por un lado sí, pero además hay alternativas, digamos, ¿no? Antes te tocaba aguantarte ya, por ejemplo, antes no había como con el divorcio, ¿no? Ahora hay divorcios, ¿no? Y te puedes separar, eso no es ni bueno ni malo, es una herramienta, pero antes sí o sí tenías que quedarte, y entonces por ahí había un cartel de una abuelita que decía, yo me las aguanté porque no había de otra, digamos, ¿no? Pero violentadas sexualmente, físicamente y psicológicamente, ¿sí? Entonces, ante ese tipo de cosas, digamos, no había alternativas antes, ¿no? O sea, y era para peor, o sea, definitivamente la gente malvivía, digamos, mucho. Entonces, por este lado de la positividad, ¿no? Que a veces se vuelve tóxica, digamos, no hace que la gente diga, no, tienes que buscar tu felicidad, por ejemplo, que se vuelve un imperativo. Y eso hace que nos presionemos más, digamos, hay que ser feliz. Y por otro lado, hay que ser más eficiente y eficaz, ¿no? Ahora hay maestría, antes no, ¿ves? Sí. Hay maestría, hay doctorado, hay cada vez más estudios, postdoctorados, ¿no? Hay que hacer, o sea, nos presionamos. En todos los trabajos, en todas las áreas, cada vez hay más presión de que hay que hacer más cosas y más evidentes. Y entonces eso también termina en obviamente, lo que decíamos, de un ambiente externo que nos vuelve más dificultoso, ¿sí? Tramitar nuestras propias emociones, digamos, ¿no? Claro, las consecuencias de la depresión, ya para ir concluyendo, una de esas, las más fatales, el suicidio puede ser. Puede llegar al suicidio, sí. Y ¿sabes? Quería decir algo,
Alrededor justamente de una visión muy, muy común de que, por ejemplo, la gente suele, si está con depresión, van al médico, a veces médicos generales, ¿no? A que les receten antidepresivos y algunos incluso les recetan antidepresivos, digamos, ¿no? Decir fuertemente que el antidepresivo, si no es una ayuda para un momento crítico, ¿sí? No es el que resuelve realmente el tema, porque, por ejemplo, si se ha muerto alguien, ¿no? Tenemos que hacer el duelo y no hay ninguna pastilla que haga un duelo, por ejemplo, y así en todos los ejemplos. Y entonces, en el mejor de los casos, realmente se trata de una combinación entre una pastilla para la crisis y para trabajar el problema de raíz, atención psicológica realmente. Bien, ha sido Rodolfo Rojas, el director del proyecto del Consultorio de Atención Psicológica de la UCSG. Rodolfo, mil gracias nuevamente. Gracias a ustedes. Bien, amigos, recuerden que pueden escuchar este podcast en nuestras redes sociales, @UCSGY, @UCSG-Vinculación y también @UCSG Radio. También en la cuenta de Spotify de UCSG Radio. Recuerda que estamos vinculados contigo. Soy María Gabriela Castro. Hasta la próxima. El Vicerrectorado de Vinculación y UCSG Radio presentaron Vinculados Contigo, un espacio en el que difundimos los proyectos de la UCSG con la comunidad. Junto a María Gabriela Castro. Edición Alexandra Lamilla. Producción UCSG Radio 2022. Hasta la próxima.